Ya, estamos grabando. Ok, hemos vuelto, chiquillos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan tener un poquito más de manejo en términos de análisis, en términos matemáticos, y algunas definiciones, digamos, se vayan asentando. Por ejemplo, veamos cómo se ajustan ecuaciones químicas. En general, lo desarrollamos a través del método de tanteo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ecuaciones químicas que no están balanceadas y que es necesario balancear para que queden con la cantidad de moléculas en los reaccionantes y en los productos como debería ser. El primero, el propano, reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Fíjense ustedes que la cantidad de oxígeno, por ejemplo, está dispar en los reactantes y en los productos. Es como norma mnemotécnica quizás, les puedo decir que es bueno empezar por el balanceo de oxígenos e hidrógenos y después de otros átomos. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros lo hacemos intuitivo, nos vamos a dar cuenta que deberíamos agregar estos números para que exista una equivalencia, y ahí tenemos, por ejemplo, 10 oxígenos. Y acá, si uno establece el análisis, se da cuenta que son 3 moléculas de CO2, en que cada molécula de CO2 tiene 2 oxígenos, por lo tanto, si son 3, son 6 oxígenos. Y aquí hay 4 moléculas de agua, y por lo tanto 4 oxígenos más, aquí hay 10. Y así también pueden ver que 3 carbonos, 8 hidrógenos, que se da acá con 4 por 2, etc. ¿Ya? Hay algunos chiquillos en la sala de espera. Marcelo parece. Y así, la segunda ecuación deberíamos agregar un 3 en los reactantes y un 3 en los productos, de modo que se establezca bien la equiparidad de los reactantes con los productos. ¿Ya? En la tercera ecuación, basta con agregar un 3 en el carbono y ustedes inmediatamente van a tener la proporcionalidad. Aquí hay 2 carbonos, acá hay 1 y estos son 3. Un oxígeno a cada lado, un calcio a cada lado. Y en la última basta con agregar un 2 acá y se equipara la reacción. Entonces uno puede estar probando hasta que se establezca la equiparidad de reacciones que en este caso no son iónicas, ¿cierto? Si fueran iónicas, vamos a tener que preocuparnos de que exista una equiparidad en las cargas. Calculemos algunos pesos equivalentes, a propósito de que decíamos que es algo no tan intuitivo, pero vamos de a poquito. Por ejemplo, el ácido clorhídrico no tiene otra opción que liberar solo un protón. Y dijimos que en los ácidos el peso equivalente se puede calcular dependiendo de los hidrógenos que libere. Entonces, vamos a tener que siempre para el ácido clorhídrico, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido por 1 cuando actúa en un medio para ejercer su efecto ácido. Obviamente, si tomamos el ácido clorhídrico en una reacción de óxido-reducción y hacemos que el cloro se reduzca o se oxide a sus diferentes estados de oxidación, el peso equivalente en esas reacciones de óxido-reducción va a ser distinta dependiendo de los electrones que se transmitan, y eso lo veremos más adelante. En el caso del ácido sulfúrico, hay 2 protones que se pueden liberar. Si uno quiere calcular el peso equivalente del ácido sulfúrico, sin que viéramos una reacción en particular, deberíamos decir el potencial máximo peso equivalente, que sería el peso molecular dividido por los 2 hidrógenos que se liberan, ¿cierto? Otro ácido, como el ácido fosfórico, que tiene 3 protones, entonces sería el peso molecular dividido por 3. Insisto, eso cuando no nos dan la reacción, porque si nos dan la reacción tenemos que analizar en la reacción cuántos protones se liberan. Entonces, ¿cómo se ve esto?
de esta manera. Aquí los mismos ácidos que estamos viendo y además uno más. Aquí está el ácido clorhídrico que libera un cloro y un protón. El ácido sulfúrico con la liberación de los 2 protones en este caso, el ácido fosfórico con los 3 protones, ácido fosfórico u ortofosfórico, y el ácido nítrico 1. Por lo tanto, por cada ácido clorhídrico vemos un equivalente, 2 equivalentes, 3 equivalentes o un equivalente. Un mol de ácido sulfúrico va a producir 2 equivalentes gramos de ácido, por lo tanto, ahí hay 2 equivalentes, ¿cierto? Si hablamos de una molécula, hablamos de 2 equivalentes por cada molécula. Es decir, podemos analizar los equivalentes de acuerdo a los protones que se liberan en el caso de los ácidos. Y a esos equivalentes le podemos adjudicar un peso. Si es un mol de ácido clorhídrico que libera un equivalente, el peso de un equivalente, entonces es el peso molecular, que es 36,5. Si es en el caso del ácido sulfúrico, que libera 2 equivalentes, y esos 2 equivalentes pesan 98 gramos, entonces un equivalente pesa 49 gramos y ese es el peso equivalente. En el caso del ácido ortofosfórico, se liberan 3 equivalentes, y 3 equivalentes van a coincidir con el peso molecular, que es 98, por lo tanto, el peso de un equivalente va a ser 1/3. Y eso es la definición de peso equivalente. Entonces, calculando el peso equivalente, por ejemplo, del ácido nítrico, usted va a tener que hacer el peso molecular dividido por el número equivalente, 1. En el ácido sulfúrico, 2. En el ácido fosfórico, 3. Y van a poder calcular cuánto pesa un equivalente. Por eso la definición es gramos que pesa un equivalente, gramos por equivalente. Acuérdense que el peso molecular es gramos por mol. Este peso equivalente es gramos por equivalente. Profesor, Los gramos. Dígame. perdón, ¿es que el equivalente siempre es el del hidrógeno? O sea, ¿cuánto hidrógeno o no? En el caso de los ácidos, acuérdense de la diapositiva, una de las últimas de la clase, que yo le Ya. coloco como regla mnemotécnica casi, cómo se calculan los ácidos, cómo se calculan las sales, cómo se calculan los hidróxidos. En este caso es para los ácidos. Para los ácidos no es tan difícil porque depende de los hidrógenos que se liberen, ese va a ser el equivalente. Va a ser Muchas 1, gracias. 2, ¿ya? De nada, Constanza. Para una sal, a propósito de lo mismo que estábamos hablando, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, ¿se acuerdan de la valencia ponderada? Aquí está la valencia ponderada porque es 1 en el fondo, por lo tanto el peso equivalente va a ser el peso molecular o el peso de la fórmula dividido por 1. En el cloruro de bario se libera bario y 2 cloruros. Ahí tienen la valencia ponderada, valencia 2 por 1, o la valencia aquí 1 por 2 ponderada. O sea, siempre es 2. O es el peso molecular dividido por 2. En el carbonato de aluminio es la valencia 3 ponderada por las veces que está 2, o sea, 3 por 2, 6. O en el caso del anión, ¿se acuerdan? Menos 2 por 3 veces son 6, también es 6. Es decir, ya sea el anión o el catión, les va a dar 6 y por lo tanto el peso equivalente es el peso molecular o el peso de la fórmula dividido por 6. Y recordar entonces que un mol de cloruro de sodio tiene un equivalente, un mol de cloruro bario tiene 2 equivalentes gramos, digamos. Un mol de carbonato de aluminio tiene 6 equivalentes gramos, y aquí hay otro, para ejemplificar solamente, un mol de carbonato ácido de potasio tiene un equivalente, ya sea como sal, si es que consideramos el potasio y el ácido, el anión bicarbonato, que es todo este, o si fuera un ácido, tiene la posibilidad de liberar solo un protón, así que también es un equivalente. Hay compuestos que pueden tener esas características de ser ácidos, sales u otro tipo. Entonces la relación la pueden hacer con los cationes o con los aniones. Algunos cálculos estequiométricos, por ejemplo, o Profe, definiciones para el cálculo. Dígame. eh, Dígame.
Ángela. Es que me perdí un poquito en la parte de lo equivalente. Eso, cuando le sacamos el peso a los equivalentes, ¿se sacan del peso molecular o del peso equivalente? No, pues el peso del equivalente deriva del peso molecular, pero dependiendo de los equivalentes que tenga la molécula. Por ejemplo, el cloruro de bario, según lo que vimos aquí en esta formulita, ¿cierto? Tiene dos equivalentes de cualquiera de los dos, del anión o del catión. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido por 2. O sea, el peso equivalente es la mitad de un peso molecular, por decirlo así. ¿Mm? Y así va a Sí, derivarse cada vez. ¿Ya? ¿Se entiende, Ángela? sí, Ya, qué bueno. sí. Bueno, conocida la masa de un reactivo o de un producto, se pueden calcular el resto de las masas que intervienen en una reacción. O sea, vamos a tratar de ver cómo se hace esto y aprovechando además la ley de Lavoisier, de la conservación de masa. Por ejemplo, primer ejemplo, en la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro de potasio y oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1 kilogramo de clorato? Obviamente que así a esta representación va a ser bien difícil que ustedes puedan definir. ¿Necesitan qué? Necesitan la reacción química para entender lo que está sucediendo. Entonces, normalmente nosotros en química le vamos a dar las fórmulas y vamos a esperar que algunas fórmulas ustedes las vayan aprendiendo, como las más simples, el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, etc. Pero en general no se los vamos a dar necesariamente así como escrito, a menos que sean nombres simples. Pero la idea también es potenciar un poco la nomenclatura, ¿ya? Yo aquí los voy a ayudar. Ahí está, este que está acá es el clorato de potasio. Esto que está acá es el cloruro de potasio. Oxígeno. Fíjense la diferencia entre clorato y cloruro, ¿ya? Entonces dice que esta es la descomposición del clorato de potasio, que es lo que está ahí. Se obtiene cloruro de potasio y oxígeno, ahí está. Entonces nos preguntan cuántos gramos de oxígeno se pueden obtener a partir de 1 gramo de clorato. Fíjense que este es un método químico para producir oxígeno, muy interesante. Se puede usar en lugares donde no hay oxígeno, por ejemplo en Marte. ¿Ah? Entonces tenemos que empezar a entender las proporciones. Mire, 1 mol de clorato de potasio produce 1 mol de cloruro de potasio y 3 medios moles de oxígeno. Fíjense que esta definición de 3 medios mol, uno dice 3 medios, 3 mitades, pero de mol, no de molécula, ¿cierto? Que son una cantidad grande. Y se coloca 3 medios y no 3 oxígenos, fíjense, porque son 3 medios o 2, podría ser 3 oxígenos enteros. Se coloca porque la molécula de oxígeno, como les dije, siempre está en estado bimolecular, así que es mejor colocarlo, es más correcto colocar 3 medios a colocar 3 oxígenos. Pero esa es la proporción, ¿ya? Entonces, si eso lo llevamos a gramos, 1 mol de clorato de potasio, el peso molecular es 122,45, eso es 1 mol. Produce 1 mol de cloruro de potasio, si ustedes sacan el peso molecular va a ser 74,45, y 3 medios mol de oxígeno, que son 48 gramos de oxígeno. Entonces ya sabemos una relación. Sabemos que 122,45 gramos de clorato de potasio son capaces de producir 48 gramos de oxígeno. Y nos preguntan cuánto se producirá a partir de 1 kilogramo de clorato, o sea, 1000 gramos. Y ustedes pueden hacer una simple proporción en que 122,45 gramos de clorato producen 48 gramos de oxígeno y 1000 gramos de clorato, ¿cuánto producirá? Una regla de 3, muy simple, ¿cierto? Entonces, sacan la definición de la regla de 3 y hacen las multiplicaciones cruzadas y calculan el X, que es la cantidad, y se van a dar cuenta que 1 kilogramo o 1000 gramos de clorato de potasio son capaces de producir 392 casi gramos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos, si manejamos estequiométricamente esta reacción,
podemos calcular exactamente una buena cantidad de oxígeno producido. Puede ser una herramienta muy útil, ¿cierto? A través de la química. Otro ejercicio. Si se cuenta con 980 gramos de cloruro férrico, ese FSL3, para realizar la siguiente reacción química, ¿cuántos gramos de hidróxido de hierro o hidróxido férrico se producirán? Fíjense, para eso de nuevo hay que saber la ecuación. Si usted no sabe la ecuación, muy difícilmente van a poder calcular, hacer los cálculos. Cloruro de hierro, cloruro férrico, hidróxido de sodio, hidróxido férrico y cloruro de sodio. Primero hay que ver que se balancee la ecuación. La ecuación balanceada es así, es 1:3, 3 moles y produce 3 moles de cloruro de sodio. ¿Ya? Si nosotros, ya no les voy a dar el peso molecular directamente, sino que lo calculamos. Ustedes deberían calcular el peso molecular sumando los átomos de cada uno, y el peso molecular del cloruro férrico es 162,2, como es una sola molécula que participa. Entonces va a ser una sola molécula cada vez, por lo tanto un solo mol, 162,20 gramos, un mol, reaccionan con 3 moles de NaOH, aquí están los 3 moles, 3 por 23, 3 por 16, 3 por 1, 120 gramos. Ustedes pueden calcular cuánto pesa eso. El hidróxido de hierro también hace lo mismo, es 1, ¿cierto? Un átomo de hierro, 3 átomos de oxígeno, 3 átomos de hidrógeno, pero en una sola molécula. Van multiplicando por los pesos moleculares y calculan el peso molecular total. En el caso del cloruro de sodio, lo mismo, pero 3 veces. 3 átomos de sodio, 3 átomos de cloruro, lo multiplican por el peso atómico y calculan cuánto será. Entonces estamos calculando cuál es la proporción. Llegamos a esta conclusión, que 162,2 gramos de cloruro férrico son capaces de producir 106,85 gramos de hidróxido férrico. Entonces nos preguntaron cuántos gramos de hidróxido férrico producirán 980 gramos de cloruro férrico. Y ustedes de nuevo hacen una simple proporción, una simple regla de 3, que si la resuelven les va a dar que 980 gramos de cloruro férrico producen 645 gramos de hidróxido férrico. Es decir, si van paso a paso entendiendo la relación molar y después la relación en gramos, ustedes pueden ir definiendo cuánto va a producir cuánto. Hagamos una variación de esto en relaciones de moles. Volvamos a la definición. Un mol de cloruro férrico con 3 moles de sodio, un mol de hidróxido férrico se produce y 3 moles de cloruro de sodio. Entonces la pregunta es, si se adicionan 5 moles de cloruro férrico en la reacción química, en una reacción como esta, en vez de 1 tengo 5, ¿ya? Y la cantidad necesaria de NaOH para que haya reacción, ¿cuál será la cantidad de moles de cloruro de sodio que se obtendrán? Es súper simple, porque ustedes dicen, según la proporción, ahora en moles, no en gramos, un mol de cloruro férrico es capaz de producir 3 moles de cloruro de sodio. Entonces 5 moles, si la reacción es así, producen ¿cuánto? 1:3, 5:cuánto. Fácil definición, 15 moles de cloruro de sodio. Si lo quieren transformar a gramos, entonces van a tener que hacer la relación a gramos. Pedro, ¿estaba preguntando? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Que cuando dice si se adicionan 5 moles, no debería ser, o sea, lo que entendí yo es que serían 6 moles porque ya hay 1. Entonces, ¿por qué Claro. serían 5? No, porque depende cómo semánticamente lo estés analizando. En efecto, si lo analizamos semánticamente, a lo mejor se puede entender que a la reacción que ya existe se le agregaron 5, ¿ya? Y ahí sería 6. Y lo único que hay que hacer es calcular la proporcionalidad. Entonces ya no serían 15, serían 18, ¿cierto? Sí. Pero sigue siendo la misma lógica. Sí, sigue siendo lo mismo.
Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, el tema es que probablemente el entendimiento sea distinto. Si yo te hago una pregunta así en seminario y tú me respondes 18 y me explicas el por qué, yo voy a decir que estás en lo correcto porque probablemente no esté clara la pregunta, que pasa muchas veces. ¿Sí? Perfecto, sí. Ay, no avanza esto. Ahí sí. Un tercer ejercicio, mire, se tratan 40 gramos de óxido de aluminio con suficiente disolución de ácido sulfúrico en agua para que ocurra la reacción química, ¿cierto? Con la idea que reaccione todo el óxido de aluminio y se forme sulfato de aluminio y agua. Entonces, la pregunta es, calculen los moles del ácido que se necesitan y la masa de sulfato que se forma con estos 40 gramos de óxido. Ahí están los datos de las masas atómicas de aluminio, azufre, oxígeno, hidrógeno, etc. Nuevamente, si no tenemos la ecuación no entendemos nada. Aquí está la ecuación. Y nosotros normalmente les vamos a entregar esta ecuación si la ecuación es muy compleja. Si es algo no muy conocido. Óxido de aluminio, ácido sulfúrico, sulfato de aluminio y agua. Y la proporción está, ahí están los números, los coeficientes estequiométricos. 3, 1 es a 3, 1 es a 3. ¿Ya? Entonces uno puede empezar a decir, a ver, un mol de óxido de aluminio es 102 gramos. 3 moles de ácido sulfúrico lo podemos transformar a gramos también porque cada ácido sulfúrico pesa, cada mol pesa 98 gramos, sería por 3. Pero en este caso no lo necesitamos así. Y se obtiene un mol de sulfato de aluminio, que si lo calculan va a ser 342 gramos con estos valores. Entonces nos dicen que agregan 40 gramos de óxido de aluminio, en vez de 102, 40, con la suficiente cantidad de ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces dice, calcule los moles del ácido que se necesitan y la masa que se obtiene. Veamos. Si 102 gramos producen 342, 40 gramos con una cantidad de moles que sea la suficiente, nos van a producir ¿cuánto? Entonces podemos calcular, podemos hacer proporciones aquí cruzadas. 102 gramos reaccionan con 3 moles, 40 gramos con ¿cuántos moles? Y vamos a saber que es 1,18 moles de ácido sulfúrico lo que se necesita para la reacción completa. Y que si hacemos la proporción 102 a 342 y 40 a X, vamos a resolver y vamos a saber que se obtienen 134, perdón, 12 gramos de sulfato de aluminio. En otras palabras, para que 40 gramos de óxido de aluminio reaccionen completamente, se necesitan 1,18 moles de ácido sulfúrico y producen un total de 134,12 gramos de sulfato de aluminio. También podríamos calcular cuánta agua se produce, ¿cierto? Si quisiéramos. Lo importante es que en una ecuación química balanceada y usando la ley de conservación de Lavoisier de masa, ustedes pueden deducir cuánto se va a producir de un compuesto. Ahora, calculemos con volumen, pensando en condiciones normales, ¿cierto? La pregunta dice, calcule el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1 kilogramo de butano, que es lo que hacemos en la casa, ¿cierto? En el balón de gas, qué sé yo, en el gas que se provee, quemamos butano. ¿Ya? ¿Cuánto dióxido de carbono se produce? ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Producir CO2 producto de la combustión de butano y de nuestra exhalación también. Veamos cuál es la ecuación de la combustión del butano. Aquí está. C4H10 es butano, lo vamos a ver en química orgánica después. Reacciona con 13 medios oxígeno, moles de oxígeno o 13 oxígenos. Produce 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua. O sea, un mol de butano es capaz de producir 4 moles de dióxido de carbono. Esa es la definición para el análisis de este ejercicio. Y un mol de butano, si ustedes lo calculan, va a ser 58 gramos.
Y 4 moles de dióxido de carbono pueden ser una cantidad en gramos, ¿cierto? Pero nos están preguntando cuánto volumen. Y si ustedes recuerdan, en condiciones normales, un mol de cualquier gas es 22,4 litros. Por lo tanto, 4 moles van a ser 4 por 22,4 litros. O sea, si ustedes multiplican aquí son 88, 89,6 litros. O sea, 58 gramos de butano son capaces de producir 89,6 litros de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto desprende un kilogramo? O sea, 1000 gramos de butano. X. O sea, por cada 1000 gramos de butano, nosotros desprendemos 1544,8 litros de dióxido de carbono. Interesante, ¿ah? Que nosotros, por 1 kilo de butano, desprendamos tal cantidad de gas de dióxido de carbono que no lo vemos habitualmente, ¿cierto? Se libera al medio ambiente. Profe, en esa Dígame. ecuación, el oxígeno molecular, a pesar de estar expresado como fracción, se considera que la ecuación está balanceada. Sí, sí, porque fíjate aquí, mira. Aquí, ¿cuánto hay? 4 por 2, hay 8 átomos de oxígeno. Y aquí, 5 por 1, 5 átomos de oxígeno. 8 y 5 son 13 átomos de oxígeno. ¿Sí? Ajá. Veámoslos en átomos. Y acá, 13 medios por 2. 13 medios por 2 son 13 de oxígeno. O sea, hay 13 átomos de oxígeno o 13 moles de oxígeno, si es que lo vemos en términos de moles, ya a escala más grande. ¿Ya? Hay una ley Solo que que dice que los compuestos se relacionan con números enteros, ¿cierto? Ciertamente, sí. Sí. ¿Ah? Los compuestos. Pero aquí estamos, acuérdense que las relaciones de las ecuaciones son molares. Nosotros no podemos tener 13 medios de moléculas de oxígeno. ¿Ah? Tendríamos que partir el oxígeno bimolecular y tener el oxígeno que es inestable por sí solo, ¿cierto? Ya haríamos un cambio de la estructura de la molécula, ¿cierto? Entonces, al decir 13 medios, yo estoy hablando de 13 medios de mol. Y ahí sí tenemos, porque los moles son gran cantidad de moléculas y 13 medios va a ser una cantidad definida entera de moléculas ahí en el medio. ¿Ah? Es decir, los números estequiométricos establecen la relación molar entre las moléculas. ¿Mm? Ya, muchas gracias. No es que estemos dividiendo las moléculas, ¿ah? Por si acaso. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar entender esto. Y me estoy adelantando un poquito porque después, cuando vean relaciones de gases ideales, qué sé yo, vamos, inclusive en termodinámica, vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahí tengo entendido que el profesor Oscar Cerda parece que hace las clases. Pero lo necesitamos para el siguiente ejercicio. Les voy a recordar. En condiciones ideales, un gas se puede relacionar con su presión y su temperatura. Entonces, por ejemplo, esta se llama la ecuación de los gases ideales. La presión de un gas por su volumen del gas, es directamente proporcional a la temperatura que está. Si ustedes recuerdan, decía, a presión constante el volumen de un gas depende de la temperatura y a volumen constante a temperatura constante el volumen de un gas depende de la presión. ¿Se acuerda que también lo dijimos en la ley? Entonces, la presión de un gas por el volumen de un gas es igual a el número de moles del gas por la temperatura y por una constante. Esta es una constante para que sea proporcional. La presión aquí en esta ecuación se mide en atmósferas, el volumen se mide en litros y la temperatura en grados Kelvin, considerando que 0 grados Celsius son 273 grados Kelvin.
Y la constante, que es la constante de los gases y de los gases ideales, se puede medir en diferentes unidades. Por ejemplo, cuando se usa el concepto atmósfera, la constante de los gases es 0,082. Ahí esos decimales no es necesario que lo usen hasta 0,082, está bien usar. Pero cuando se usa, por ejemplo, la característica en calorías, por ejemplo, la constante de los gases es 1,987, que es una transformación matemática nada más. Cuando usamos calorías, cuando usamos atmósfera, en general para el análisis químico se usa atmósferas, y en los análisis bioquímicos, que después cuando tengan bioquímica también se van a dar cuenta, se usa el concepto calorías. Pero también se puede usar la constante en milímetro mercurio, que es ese valor, o en vez de calorías en joule, que es una expresión de trabajo, que es 8,33. Pero nosotros vamos a usar en química una de estas dos. La constante como 0,082, o en termodinámica probablemente la usen como en caloría, 1,987, pero es la misma constante, solo que en diferentes unidades, ¿ya? Entonces, esta ecuación es solo para entender cómo transformamos un gas, ya no en condiciones normales, sino con temperatura y presión distintas, y nos sirve para este ejercicio. Mire, el oxígeno se obtiene por descomposición térmica del clorato de potasio. ¿Se acuerdan que es la reacción que les mostré anteriormente, que es para producir oxígeno? Y se produce cloruro de potasio y oxígeno. Entonces nos preguntan, ¿qué volumen de oxígeno se obtendrá a partir de 7,82 gramos de clorato de potasio, pero medido a 19 grados Celsius y 746 milímetros de mercurio? ¿Ya? No a 0 grados Celsius y a 760 milímetros de mercurio, que es la presión normal. Es un poquito distinto. Fíjense, o sea, podríamos estar hablando de una condición en la montaña, por ejemplo, donde la presión, dependiendo de la altura, es más baja que la presión atmosférica normal, y la temperatura a 19 grados Celsius podría ser perfectamente. Entonces veamos la ecuación. La ecuación ajustada es esta. 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno bimolecular, ¿ya? O 6 moles de oxígeno monomolecular, pero que sabemos que no existe esa forma. O sea, 2 moles producen 3 moles de oxígeno, ¿ya? Propiamente tal. 2 moles de clorato de potasio es 2 por el peso molecular, o sea, 245,2 gramos de clorato de potasio son capaces de producir 3 moles de oxígeno, ¿ya? Nos preguntan qué volumen de oxígeno se obtiene, así que no es necesario que lo transformemos al gramo esto. Entonces, si nos dicen a partir de 7,82 gramos de clorato de potasio, ¿cuántos moles de oxígeno produciremos? Podemos calcularlo, hacemos la regla de 3 y sabemos que con 7,82 gramos de clorato de potasio podemos obtener 0,0957 moles de oxígeno. Pero nos preguntan por el volumen de oxígeno, no por los moles. Si estuviéramos en condiciones normales, sería re fácil porque diríamos, bueno, un mol de oxígeno en condiciones normales es 22,4 litros. Y como esto es 0,0957, va a ser tanto. Es como la centésima parte, no, la décima parte. Pero, como no estamos en condiciones normales, estamos a temperatura y presión distinta, entonces aquí usamos la ecuación. ¿Cuál va a ser el volumen de oxígeno para 0,0957 moles con la constante de los gases en atmósferas? También la pueden usar en milímetros de mercurio, según lo que les mostré anteriormente, para usar, por ejemplo, esto directamente. A 292 grados Kelvin, que es los 19 grados Celsius, que es 273 más 19, ¿cierto? Dividido por la presión en atmósferas,
que es 746 milímetros de mercurio dividido por 760, que es la presión normal. O si quieren hacer la proporción, 760 es una atmósfera, 746 cuánto es, y les va a dar igual esta misma relación. Entonces reemplazan todo y les va a dar que el volumen de oxígeno obtenido es 2,33 litros. Fíjense que la única diferencia aquí es que nosotros estamos trabajando a temperatura y presión distinta a la normal, o considerada estándar para estos efectos, ¿ya? Ahí, dada el ejercicio, yo esta clase se la voy a subir directamente, entonces pueden ir viendo paso a paso cada una de los pasos, valga la redundancia, de estos ejercicios. Reacciones con reactivo limitante. Hacemos reaccionar 10 gramos de sodio metálico con 9 gramos de agua y nos piden, determine cuál de ellos actúa como reactivo limitante y qué masa de hidróxido de sodio se formará en la reacción. Veamos la reacción. Aquí está. Sodio metálico con agua, hidróxido de sodio más hidrógeno. La proporción es 2 a 2, produce 2 y una molécula de hidrógeno. Aquí también pasa lo mismo que con el oxígeno. Colocamos H2 y no 2H, porque no existe el hidrógeno por sí solo, existe como estado bimolecular. Pero la proporción es 2 a 2 a 2. Si lo llevamos a pesos de gramos, son 2 sodios, pesan 46 gramos, porque cada uno pesa 23, ¿cierto? 2 moles. 2 moles de agua pesan 36 y 2 moles de hidróxido de sodio 80. O sea, 46 gramos de sodio reaccionan con 36 gramos de agua para producir 80 gramos de dióxido de sodio. Y nos dicen que va a reaccionar 10 gramos de sodio metálico nomás. Entonces tendríamos que hacer una proporción. 10 gramos de sodio, ¿cuántos gramos de agua necesitan? ¿Y cuántos gramos de hidróxido de sodio van a producir? ¿Ya? Si usted hace la proporción de cuántos gramos de agua, dice 46 es a 36 como 10 es a X, van a encontrar que los gramos de agua que necesitan son 7,8. ¿Ya? Lo que significa que el sodio es el reactivo limitante, porque necesitamos 7,8 gramos de agua para los 10 gramos y le echamos 9. O sea, echamos más de lo que se necesita. El sodio define lo que se va a producir. Es el reactivo limitante. Y el agua va a sobrar, va a estar en exceso. ¿Cuánto exceso? La diferencia entre 9 y 7,8. O sea, 1,2 gramos de agua van a quedar en exceso y van a quedar en el medio y no van a reaccionar. Y la masa de hidróxido de sodio que se obtiene, también la pueden hacer por una proporción. 46 gramos producen 80, 10 gramos, ¿cuánto? Entonces, sacan esa proporción y lo que se va a producir son 17,4 gramos de hidróxido de sodio. O sea, 10 gramos de sodio metálico reaccionan con 7,8 gramos de agua para producir 17,4 gramos de hidróxido de sodio. Y se desprende hidrógeno, que también podríamos calcular cuánto. Otra reacción, chiquillos. Miren, hacemos reaccionar 25 gramos de nitrato de plata con una cierta cantidad de cloruro de sodio y obtenemos 14 gramos de un precipitado de cloruro de plata. No sabemos cuánto es el sodio, pero lo vamos a saber porque sabemos cuánto de nitrato de plata y cuánto se produce de precipitado de cloruro de plata. Decimos precipitado de cloruro de plata porque en efecto en la reacción el cloruro de plata precipita. ¿Cuál es la reacción? Nitrato de plata, que está acá, más cloruro de sodio, produce cloruro de plata, precipitado, y nitrato de sodio. Todo lo demás queda en solución. En la proporción, por suerte, es 1 a 1, así que ahí no hay grandes problemas estequiométricos. El peso molecular, o sea, un mol, 169,8 gramos de nitrato de plata, son capaces de producir un mol, o sea, 143,3 gramos de cloruro de plata. Ahí.
Entonces nos dicen 25 gramos de nitrato de plata con una cierta cantidad de cloruro de sodio producen 14 gramos de cloruro de plata. Entonces deducimos que 143 gramos de cloruro de plata se producen a partir de 169,8 gramos de nitrato. Aquí está. 14 gramos de cloruro de plata se deberían producir a partir de ¿cuánto? 16,6 gramos de nitrato de plata, si ustedes hacen la proporción. Pero resulta que agregamos 25. Entonces, lo que hicimos es que agregamos una cantidad de cloruro de plata que no fue suficiente para cubrir las necesidades de nitrato de plata, ¿ya? O sea, solo reacciona 16,6 gramos de nitrato de plata que agregamos. Sin reaccionar, quedan 8,4 gramos. O sea, a pesar de que agregamos 25 gramos de nitrato de plata, con la cantidad de cloruro de sodio que agregamos, solo pudimos obtener 14 gramos, con lo cual quiere decir que reaccionaron solo 16,6 de esto y quedaron 8,4 gramos sin reaccionar. Lo que hicimos fue que el reactivo limitante en este caso es el cloruro de sodio. Y podíamos calcular también cuánto se necesita. Un último ejercicio, creo, de algo que no vimos directamente, pero que es importante analizar. Es cómo yo calculo, cómo yo obtengo la fórmula de un compuesto sabiendo qué porcentaje de cada átomo contiene ese compuesto en una fórmula. Eso se puede hacer. Por ejemplo, yo obtengo un compuesto puro y puedo por medios analíticos saber cuánto porcentaje de carbono, cuánto porcentaje de oxígeno, cuánto porcentaje de sulfuro tiene. Y con eso yo puedo calcular cuál va a ser la fórmula. Entonces aquí nos piden calcular la fórmula, pero además nos dan otro dato. El peso molecular del compuesto es 150. ¿Cuál será la fórmula molecular? ¿Cómo se hace esto, chiquillos? Se hace de la siguiente forma. El porcentaje de cada uno de los componentes, 32% carbono, 42,6% de oxígeno, 18,7% de nitrógeno y 6,7% de hidrógeno, más o menos, se divide por el peso atómico de cada uno de los elementos. En el caso del carbono 12, en el oxígeno 16, en el nitrógeno 14 y en el hidrógeno 1. Entonces, al hacer esta división van a saber la proporcionalidad. Y va a estar establecido que eso da 2,67, 2,67, 1,33 y 6,67. Entonces ahí pueden ver qué proporción hay entre los átomos dentro de este compuesto X, que no sabemos cuál es, ¿cierto? Pero para llevarlo a la unidad, para que sea proporcional pero unitario, dividimos por el más pequeño, el valor más pequeño que está aquí, este. Y divido todos los números por el valor más pequeño. Entonces, si lo divido por el mismo, me va a dar 1, así lo llevo a la unidad. Y veo los otros. 2,67 dividido por 1,33 da 2. Aquí da 2. Y 6,67 dividido por 1,33 da 5. Y ahora tengo la relación proporcional de los átomos dentro de esa molécula, pero en números enteros. Entonces yo puedo, si lo ordeno en orden de electronegatividad, que así se ordenan los compuestos dentro de un elemento, más o menos, ¿cierto? O en el caso de estos son compuestos orgánicos, en el caso de la estructura orgánica. Independiente que los tengan, los pueden tener un poquito desordenados, pero es esta proporción. 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de nitrógeno. Esa es la proporción. Eso se llama la fórmula mínima. Si uno calcula el peso molecular de esto, se van a dar cuenta que la fórmula nos da 75. Pero es la fórmula denominada mínima. Y nos dijeron que el peso molecular del compuesto, en definitiva, es 150. O sea, esto es la mitad.
quiere decir que la molécula original es el doble. Y no se trata nada más que multiplicar, para que sea el doble, todo por 2, ¿cierto? Entonces, C4, H10, O4, N2. Y esa va a ser la fórmula definitiva o la fórmula molecular. Se me apreté antes de cualquier pregunta. Este es el último ejercicio, chiquillos. Si tienen consultas ahora, de todas maneras tenemos un seminario y otros más que van a ir ahondando en cada una de estas definiciones y características, pero espero que estos ejercicios ejemplificatorios les hayan permitido el entendimiento. Yo sé que a veces en la química uno se enreda un poco, ¿ah? Pero bueno, ahí también está mi correo electrónico y ustedes directamente me pueden mandar un mensaje al correo electrónico, ya sea por el aula o directamente, y yo les digo, yo siempre contesto los correos. Considero de responsabilidad de un académico contestar todos los correos, así que no, a lo mejor me demoro un día en responderle, pero les voy a responder. Ojalá que les responda inmediatamente, a veces. ¿Tienen consultas adicionales? Yo tengo una pregunta. Ángeles. En próximas clases vamos a tener como también ejemplos de ejercicios que usen como peso equivalente, o sea, equivalente gramo, sí. Hay mucho de la guía de seminario. Ah, No, ya. pues, ella estaba preguntando por las clases. ¿Ah? Mira, eso va a depender del profesor en general, pero en las clases y en los ejercicios que vienen posteriores siempre se van a usar estos conceptos. Entonces, de repente, el concepto peso equivalente de nuevo lo van a ver, pero aplicado, por ejemplo, a óxido reducción, donde ustedes ahí lo que van a tener que ver son los electrones transferidos y por lo tanto lo van a aplicar de nuevo. Entonces, se va a aplicar y reaplicar. Pero en la guía, además, como bien decía el profesor Antonelli, nosotros configuramos una guía hace tiempo entre el equipo docente en que tenemos ejercicios ya resueltos, ejemplificatorios, así como esto de la clase, tenemos otros ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo se resuelve y ejercicios para resolver. Y esos ejercicios, en la medida que avanza la asignatura, se van mezclando con los mismos conceptos, con el concepto de mol, conceptos de peso equivalente, conceptos de reactivo limitante, van a seguirlos viendo de una u otra manera. Por eso es muy importante que ustedes vayan asistiendo clase a clase para que vayan viendo cómo se van linkeando todos estos conceptos. El Chang, que es el texto guía del curso, tiene también un montón de ejercicios. Uno podría dedicarse exclusivamente a la química si toma el Chang para y como modelo para resolver ejercicios en un curso como este. Claro, Por eso hacer ejercicio vean la clase. lo más enriquecedor, hacer ejercicio en química, pero toma mucho tiempo. O sea, y por tanto, si ustedes quieren aprender, fíjense que yo les entiendo a los chiquillos que sobre todo no han tenido nunca química, que uno como que nos agarra, nos engancha, ¿no? Pero cuando uno insiste, de repente le cae la teja y como que entiende el concepto, porque esto es una cosa como filosófica, pasa lo mismo con la matemática. Yo les digo, y contándoles así una anécdota, tengo un sobrino que estudió ingeniería matemática, pero hasta segundo año de enseñanza media, él decía que no podía entender la matemática, no entendía el concepto, no decía, ¿para qué, cómo se hace este cálculo? Se equivocaba en número, y era uno de los más malos alumnos en matemáticas. Era su bestia negra. Y como en tercero medio, yo tratando de enseñarle a él, de repente como que le cayó la teja y como que uno entra filosóficamente a la matemática y despertó y entendió y le encantó tanto que terminó estudiando ingeniería matemática y él siempre cuenta, decía, lo que más odiaba es lo que estudio. Pasa lo mismo con la química. Si uno no sigue desde la base, así como desde el átomo y cómo va ocurriendo, cómo se va entendiendo el concepto, es muy difícil que uno enganche, pero cuando uno engancha ya inmediatamente se le abre como un mundo. Y es por eso que les digo que filosóficamente es muy importante que sigan las clases paso a paso, porque en algún momento pum, va a ser el enganche y van a empezar a sacar todos los ejercicios de arriba a abajo sin ningún problema.
Eso es consejo filosófico más que nada. ¿Más Ya, bacán. preguntas? Si es que, ¿más preguntas, por favor? Aprovechen que está el profesor ahí. Iba a colocar esta pregunta en el foro como con un ejemplo, pero a ver si no es tan difícil de explicar aquí. Lo que pasa es que encuentro que hay varios ejemplos de reacciones químicas que pueden ser calificados, o que la clasificación entre de síntesis o de, ¿cómo era la otra? De reemplazo. Sustitución. Es como es como media difusa. Sí, No sé cómo sí, diferencio, o prueba. si es importante diferenciarla realmente. No, no es importante. Esta es una clasificación semántica, es decir, nosotros, así como todo en la ciencia, uno hace clasificaciones para, en el fondo, la explicación. Pero las reacciones de síntesis no excluyen la sustitución. Muchas reacciones para sintetizar ocurren vía sustitución. ¿Ah? Y por tanto, pueden estar mezcladas. Las reacciones de descomposición a veces son de síntesis también. Yo, por ejemplo, descompongo agua para sintetizar oxígeno. Mm. ¿Mm? A veces son combinatorias, a veces son. Esta es una forma de ordenamiento para explicar para la docencia, más que nada, pero sí puede haber mezcla, o como tú bien dices, es difuso el concepto, pero es solo para el entendimiento. ¿Mm? En química orgánica, también como un método de enseñanza, método didáctico, las reacciones se tienen una clasificación y ustedes lo van a ver. Hay reacciones de sustitución nucleofílica, hay reacción de sustitución electrofílica aromática, hay reacciones de adición. El- en el fondo, más que se aprendan de memoria el tipo de reacción, lo importante es que, sobre todo en química orgánica, hasta en cierta medida, porque tampoco nos interesa que sean químicos orgánicos, es que ustedes miren, por ejemplo, un doble enlace y tengan una cierta idea de las reacciones que puede experimentar, las reacciones más importantes. Porque cuando uno es capaz de mirar una molécula y predecir las reacciones, se hace mucho más fácil la bioquímica. Y la memoria, cada vez uno deja más de lado la memoria, porque al principio uno se aprende las cosas de memoria, es muy difícil en materias de las cuales uno no tiene idea, llegar a deducir el primer día. Hay mucho de análisis y de estudio, como les dijo el profesor Luis Quiñones, pero a veces a De mí hecho, sigue de nomás. hecho, es muy importante que los chiquillos que a veces vienen acostumbrados de la enseñanza media a usar fórmulas y formularios, y se aprenden las fórmulas y formularios, que aquí cambien un poco el concepto, porque el concepto es el entendimiento. Yo le podría haber dicho a ustedes que en vez de hacer esa relación, que la regla de tres clásicas, si esto produce tanto, entonces esto produce tanto, ese pequeño análisis mental da claridad de lo que está sucediendo. Entonces yo le podría decir, usen la fórmula de la regla de tres, dividan esto por esto, y ahí no Exactamente. queda el entendimiento. Lo mismo pasa con otras ecuaciones, después va a pasar en termodinámica, cuando vean ustedes las relaciones de energías, etcétera. Hay fórmulas, muchas, pero tratan de ver qué concepto hay atrás de esa fórmula, porque si no, se le olvida la fórmula y quedan como Adán, ¿ah? Desnudo. Se A les mí cae me, la hoja. A mí me sorprende que incluso, bueno, no me sorprende tanto, es por el método de estudio que tienen ustedes y al cual están acostumbrados y que aprendieron en el colegio, que es preferentemente mnemotécnico. Pero así no debiera ser la enseñanza. Eh, la enseñanza, sobre todo en la universidad, ustedes tienen, incluso aunque tengan que aprenderse cosas de memoria, porque en bioquímica se van a tener que aprender algunas cuestiones de memoria. La finalidad es que ustedes sean capaces de predecir. Y a mí me sorprendió una vez, y aprovecho de hacer este comentario, en una carrera determinada yo hice una pregunta y un alumno me dijo que yo no podía hacer esa pregunta porque eso implicaba que él
él no era capaz de responderla. Entonces yo le dije, sí, con los elementos que tienes eres capaz de responderla, porque eso es lo que se te está pidiendo. A nosotros no nos interesa que te aprendas de memoria las cosas, pero tienes que ser capaz de predecir. Repito el asunto del doble enlace, ver un doble enlace y decir, ah, mira, por el tipo de reactividad que tiene, y lo que le estoy diciendo no es una cuestión de otro mundo, en realidad basta unas pocas clases de química orgánica para darse cuenta de que hay cierta lógica y no memoria. Uno puede perfectamente predecir el tipo de reacciones. Por eso que me llama la atención que cuando van a bioquímica, incluso estudiantes de la carrera de medicina, vuelven a la memoria y construyen la bioquímica en base a un formulario. Y cuando uno de repente les hace una pregunta que no está en el formulario, chuta, no la puedo responder. Entonces, eso es criterio. Y además se relaciona con el criterio de estudio. ¿Qué es lo que es importante en una determinada clase? Por ejemplo, ustedes podrían, más que volver a ir a la casa, ya estar en la casa obviamente, perdón, más que aprenderse, estudiar esta clase nuevamente, deben mirar primero, encontrarle a dónde va esta clase. ¿Qué es lo importante en esta clase? ¿Es todo igual? No, no es todo igual. Y el profesor les ha destacado los puntos importantes. Eso con el tiempo ustedes lo tienen que aprender, porque si no, porque son tantas las asignaturas y el tiempo es tan reducido que muchos de ustedes terminan perdidos en el mar de la materia, en el océano de la materia, de las distintas materias, y esto se hace mucho más simple cuando uno le toma el hilito a la materia, pero para eso ustedes mismos tienen que acostumbrarse a descubrir qué es lo que es importante en un determinado tópico. Algunas veces se lo decimos nosotros, pero otras veces uno espera que ustedes lo vayan descubriendo. Sé que no es fácil porque no están acostumbrados a ese estilo de estudio, pero tienen que acostumbrarse, porque si no van a morir. Aquí lo importante, chiquillo, es el pensamiento deductivo. ¿Ya? El problema es que el pensamiento deductivo necesita conocimiento. Exactamente. Entonces, si aprenden a deducir sobre la base de los conocimientos más fundamentales, no van a tener que, uno va disminuyendo la carga de estudio porque ya puede hacer deducción sin necesidad de tener que estudiar. Entonces, al principio, se necesita adquirir todos estos conocimientos de base. Se adquieren los conocimientos químicos fundamentales, los biológicos fundamentales, los bioquímicos fundamentales, y después la fisiología, la fisiopatología, se les hace súper fácil. ¿Ah? Entonces, aquí es donde tienen que hincarle el diente y usar el pensamiento más deductivo. Nosotros nos vamos a pedirle algunas cosas de memoria, pero básicas. Nosotros vamos a forzar el pensamiento crítico, deductivo de estas materias que incluso se entiende o se sabe que son bastante de memoria, ¿ya? Pero aún así, aquí vamos a partir con el concepto de no tanta memoria y más deducción. Bueno, chiquillos, ha terminado la clase. Gracias por su asistencia, por el respeto que siempre tienen, y estoy a distancia de un clic de un correo electrónico. ¿Vale? Muchas gracias, Luis. Gracias, profe. Te agradezco tu clase. Chiquillos, les voy a subir hoy día esta clase y Luis, tú ya... Yo le subo el PowerPoint también. Tú le subes el PowerPoint, por favor, y yo hago el manejo del video. ¿Ya? Oye, muchas gracias, y te agradezco porque sé lo complicado que estás para dedicarle un tiempo a la docencia. No, es tremendamente dedicarle a la docencia, así que no agradezcan nada. Hasta luego, que estén bien. Nos estamos viendo, chiquillos, cuídense. Chao, Gracias. Muchas gracias.